este ejercicio trata sobre progresión aritmética. Bien, vamos a deducir primero del enunciado que es una progresión aritmética, pero básicamente es un problema en el cual tenemos que identificar qué tipo de progresión aparece y pues una vez que tengamos el tipo de progresión, simplemente encontrar pues el primer término, encontrar la diferencia y saber aplicar pues las fórmulas correctamente. Bien, Clara organiza las latas en filas triangulares donde cada fila tiene una lata menos que la fila de abajo. Por ejemplo, en el montón de 15 latas que se muestra, tiene 5 latas en la fila inferior y 4 latas en la fila de arriba. Vale, lo que nos están diciendo básicamente es que este problema voy a suponer que esta para mí es la fila 1, que esta es la fila 2, que esta es la fila 3 y así. Vale, pues yo sé que en la fila 1 el total de latas es 1. Yo sé que en la fila 2 el total de latas es 2. Yo sé que en la fila 3 el total de latas es 3. Bien, pues me di cuenta que esto sigue una progresión aritmética de diferencia 1. Es decir, en cada fila hay una lata más que en la fila anterior. Bien, esto es importante porque ya tendríamos la diferencia y el primer término. Ahora vamos a ver el apartado A. Te dice que una pila tiene 20 latas en la fila inferior, es decir, en la última fila hay 20 latas. Pues en la fila 20 hay 20 latas. ¿Vale? Y esto sigue evidentemente la progresión aritmética que hemos deducido en la parte de arriba. Vale. Nos dice que demostremos que la pila en total contiene 210 latas. Bueno, pues evidentemente lo que nos están diciendo es que la suma de esas 20 filas me tiene que dar 210 latas. Vale, pues ¿qué es lo que necesito? Evidentemente necesito la fórmula de las sumas aritméticas. Vale, si no estamos muy seguros de que podemos utilizar esta, ¿vale? Que nosotros sí la podríamos utilizar. ¿Por qué? Porque evidentemente ya sabemos cuánto vale la cantidad de latas en la fila 20. Si no estamos muy seguros de utilizar esa fórmula, la general es esta. Esta es la que podemos utilizar siempre. Así que vamos a ello. La suma de las 20 filas va a ser, pues, 20 filas entre 2 por 2 veces el primer término, que sería 1 de aquí, más n-1, que sería 20 menos 1 por la diferencia que hemos descubierto antes, que era 1. Bien, pues la suma de las 20 primeras filas será 10, 2 más 19. Pues se demuestra que la suma de las 20 primeras filas, fijaros, 2 más 19, 21, 21 por 10, 210 latas. Verificamos que hay 210 latas en la suma de esas 20 filas. Para el apartado B nos preguntan o nos dicen que hay 3.240 latas en una pila, es decir, la suma total es 3.240 latas. Y nos pregunta que cuánto o cuántas latas hay en la fila inferior. Bien, pues lo único que nos están preguntando es por el número de filas. ¿Vale? Si os dais cuenta, al final, ¿qué necesitamos siempre? El primer término, la diferencia y aplicar la fórmula. Ahora sabemos exactamente que la n es lo que nos están preguntando. ¿Y que tenemos? Pues la suma total. Volvemos a utilizar la fórmula y podemos utilizar, como he dicho antes, cualquiera de las dos. Ya pues sabemos que la suma de no sé cuántas filas es 3.240 y pues no sabemos cuántas filas, n medios, dos veces el primer término, que sí lo sabemos, más n-1 por la diferencia, que sí la sabemos. He sacado esta fórmula otra vez de aquí. Vale, empezamos a despejar. Pues 2 por 3.240 sale 6.480. N, 2 por 1, 2. Y ahora más n menos 1, porque al multiplicar todo por 1 me queda así. Y me acabaría quedando 6.480 igual a, pues 2 menos 1, 1. Me quedaría n cuadrado más n. Y esto, pues, si despejamos todo para un lado, menos 6.480, pues nos queda una ecuación de segundo grado. Y esto pues lo vamos a resolver con la calculadora. Vamos a ver lo que nos sale. Vamos a sacar la calculadora.
Yo la voy a poner aquí. Y bueno, pues nos vamos a ir al menú de ecuaciones, que sería este, y le vamos a dar a polinomial. Le decimos que queremos una de segundo grado y fijaros, el primer término es 1, x, el segundo término es 1, x, y el tercer término es menos 6480, x. Le damos a solve y nos devuelve dos valores, x1 80 y x2 menos 81. Pues vamos a ponerlos aquí. Nos salen dos n's distintas, n1 menos 81 y n2 80. Evidentemente esta no es posible porque no existen menos 81 latas, por tanto lo que habrá será 80 latas y habrá 80 filas. Vamos ahora con el apartado C. Si os fijáis, siempre vuelvo a copiar, aunque en vuestro ejercicio no haría falta porque lo tendríais ahí arriba. Siempre copio el primer término y la diferencia porque es algo que vamos a utilizar siempre, siempre, siempre. Voy a borrar esto de aquí que lo tengo muy sucio y vamos a seguir. Bien, vamos a leer el apartado I. Hay S latas y están organizadas en una pila triangular con N latas en la fila inferior. Muestra que N cuadrado más N menos 2S. Bien, lo único que nos están diciendo es que apliquemos lo mismo que hemos hecho en el apartado B, pero con incógnitas, ¿de acuerdo? Es decir, sabemos que la suma de no sé cuánto son S latas. Y pues utilizamos otra vez la fórmula que hemos hecho anteriormente, que es S, ahora ya no sería, pues en el caso anterior eran 3240, ahora son S, ¿vale? S latas será igual a ¿qué? Pues al número de filas entre 2, o al número total de elementos entre 2, 2 por el primer término, que sería 1, más n menos 1 por la diferencia. Por la diferencia. La diferencia también sabemos que vale 1. Bien, pues voy a pasar multiplicando el 2 al otro lado, 2s, me quedaría n 2 más n menos 1, porque al multiplicar esto por 1, pues me queda lo mismo, 2s igual a 2 menos 1, 1, me quedaría n cuadrado más n. Si lo colocamos tal y como nos lo piden, pasando hacia la izquierda, perdón, pasando hacia la derecha el 2s, me quedaría esa fórmula. Y verificamos que esa es la ecuación que nos piden, n cuadrado más n menos 2s. Vamos ahora con el apartado 2. El apartado 2 nos dice que Clara tiene 2100 latas. Que expliquemos por qué no se pueden organizar la forma de forma triangular. Vale, pues otra vez apartado B, apartado C, I y apartado C con dos I's, pues es exactamente igual. Ahora sabemos que la suma total es 2100. Bien, para saber si podemos colocarlo en fila triangular, lo que nos tiene que pasar es que la n sea un número entero positivo, ¿vale? Entonces no nos puede salir, por ejemplo, 5,2 latas o menos 50 latas, que es lo que ha pasado en el apartado B, ¿vale? Pues vamos allá, vamos a hacer el cálculo. 2100 latas será n partido 2, dos veces el primer término, más n menos 1 por 1. Y si os dais cuenta es volver a aplicar el mismo ejercicio del B y el C. Así que lo que voy a hacer es basarme en el ejercicio I, en el apartado pequeñito ese, que era la fórmula de n cuadrado más n menos 2s igual a 0. Bien, en este caso la s, como ya podéis observar, vale 2100. Así que n cuadrado más n menos 2 por 2100 igual a 0. Vamos a utilizar otra vez la calculadora y vamos a hacer exactamente igual que en el apartado anterior. Me vengo aquí a polinomio, le doy a 2 grados. Lo que voy a hacer es cambiar, pues evidentemente, los números. Sería 1 en la x cuadrado, un 1 en la x y luego pues menos 4200. 2 por 2100 es 4200. Ahí está. Y le doy a solve. Y si os fijáis me sale 64,309 y menos 65,3. Ninguno de los dos es un número entero, es decir, no podría tener una fila entera.
tendría pues con decimales. Por lo tanto, es imposible colocarlas de forma triangular porque no nos aparece un número entero.